Perfecto, mis queridos alumnos. En esta segunda hora de esta semana vamos a seguir con el tema de la macroeconomía, la primera aproximación a la macroeconomía, que es el primer tema de la unidad 3. Ya hemos establecido entonces que dejamos de lado la microeconomía y ahora vamos a ver la economía en su conjunto. Habíamos definido la macroeconomía como ese estudio de la economía en su conjunto, ¿ok? Como esa forma de medir las consecuencias globales de las decisiones individuales que vimos en la parte microeconómica. De manera tal que entonces para poder los economistas estudiar la economía en su conjunto, lo primero que tienen que hacer es calcular variables macroeconómicas agregadas. Calcular la producción total, el ingreso total, el consumo, la inversión, las exportaciones, importaciones, todas variables que ya no corresponden a un solo mercado, sino que son una visión integral pensándose siempre en un mercado consolidado. ¿Okay? Siempre que la macroeconomía esté presente, vamos a estar viendo cómo funcionan o cómo se comportan los hogares, las empresas, el sector público, el sector financiero y el sector externo. Es decir, el centro del circuito económico son los hogares y las empresas y el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Resulta que hay un ente particular que es el gobierno que interactúa con todos los actores dentro de la economía y tiene impacto sobre las decisiones de ellos a través de las acciones económicas que él emprende, además de las acciones de política que estudian ustedes como abogados, tiene también acciones económicas. Está el sector financiero que se deriva de la existencia del dinero como esa mercancía que se intercambia por el resto de las mercancías, y está el sector externo, que es una forma de englobar todas las transacciones que realiza una economía con el resto de las economías del mundo. ¿Okay? Entonces, este comportamiento de la economía en su conjunto se hace a través de variables macroeconómicas que nos permiten ver cómo se comportan estos sectores de la economía. Eso lo hemos llamado la primera tarea de la macroeconomía. La segunda tarea es lograr que haya mejores resultados en los periodos siguientes. Habíamos establecido en la parte anterior que de forma inevitable la economía pasa por periodos donde las cosas van muy bien y después por periodos donde las cosas ya no van tan bien. Es decir, existen ciclos económicos, lo que se llama en el pasaje bíblico épocas de vacas gordas, épocas de vacas flacas. Y que entonces, gracias al señor Keynes, los gobiernos tienen en sus manos estrategias, que son la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, que pueden ayudar a que esos ciclos económicos no tengan una fase pronunciada cuando están descendiendo o una fase muy abrupta de crecimiento, porque ambas cosas tienen consecuencias macroeconómicas no deseadas y que obviamente vamos a ver en su momento. Entonces, recordemos que ya hemos visto los mercados individuales, hemos dicho que en cualquier mercado hay una demanda, ¿verdad? Que es la cantidad de la que el consumidor desea consumir, ¿verdad? Hemos dicho que hay una oferta como esa cantidad que los oferentes están dispuestos a producir y vender, y que los mercados, de cada mercado de estos tiende al equilibrio, y que en ese equilibrio entonces hay una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Todas estas demandas se agregan aquí a esta demanda en una variable que se llama consumo. ¿Okay? Repito, todo el gasto en bienes y servicios que tienen los consumidores de una economía se suman, se consolidan en una variable que se llama consumo. ¿Okay? Ahora hemos dicho que en esta macroeconomía no solamente está los hogares y las empresas, sino que además está el sector público, y ese sector público
también funge como demandante en una variable que se llama gasto del gobierno, ¿ok? Hemos dicho que existe, ¿cómo se llama? Las empresas y que estas empresas tienen que invertir para producir, es decir, tienen que comprar maquinarias y equipos y eso, esa inversión se recoge en una variable que forma parte de la demanda agregada. Esta economía también se relaciona con el resto del mundo, es decir, tenemos demandantes externos que le compran los bienes y servicios a nuestras empresas y a su vez esta economía tiene demandantes internos que le compran bienes y servicios a otros países. Entonces, la demanda agregada, todas las sumas de las demandas, es decir, la total, la cantidad total gastada en una economía es todo lo que gasten los hogares, las empresas, el gobierno y los extranjeros. ¿Okay? Es el gasto de la producción de bienes y servicios. ¿Quiénes son los oferentes? Hemos dicho que las empresas. Todos los oferentes nos van a permitir obtener una oferta, una cantidad total de bienes producidos en un periodo de tiempo determinado. Esa oferta agregada, la forma de calcularlo es a través de la variable que se llama Producto Interno Bruto. Este Producto Interno Bruto, repito, es la producción o la producción total de bienes y servicios finales en un periodo determinado en el territorio nacional. ¿Okay? Entonces, tenemos la demanda agregada, la oferta agregada, y en el punto en el que se intersectan, vamos a tener dos variables importantes, sobre todo esta. Vamos a tener el nivel de producción de bienes y servicios en términos reales. De alguna manera, la cantidad de bienes y servicios en términos reales que se producen en un momento determinado. Y un indicador de nivel general de precios, ¿verdad? Que va acompañado de esa producción de bienes y servicios. Y lo más importante, el nivel de empleo. Cuando en la parte pasada hablamos de la Gran Depresión, dijimos, fue un periodo muy dramático donde hubo una caída de la producción de bienes y servicios de 40, 30% dependiendo del país. Eso se mide a través de la variación porcentual del Producto Interno Bruto. Hubo una deflación, dijimos, una caída importante de los precios alrededor del 25%. ¿Cómo se mide la inflación o la deflación? Se calcula la variación porcentual de un indicador del nivel general de precios. Y además dijimos, lo más dramático fue que muchísimas personas quedaron sin empleo. El 25% de la población de la fuerza laboral de Estados Unidos, por ejemplo, quedó desempleada en esa época. ¿Cómo se mide el empleo y el desempleo? A través de la tasa de desempleo. Entonces, estas tres variables son importantísimas para el bienestar económico de cualquier país. Por eso son variables de las cuales se recopila información trimestral y anual. Y además existe toda una metodología que se llaman las cuentas nacionales y que permiten cuantificar, que a todos los países cuantifiquen estas variables siguiendo una misma metodología, de manera que si bien la mayor parte de estas variables se recopilan en moneda nacional, luego a través del tipo de cambio pueden ser llevadas a dólares en términos reales y puede haber comparaciones entre unos países y otros. De hecho, una cosa importante que permite el PIB es ver el tamaño de una economía. La economía más grande del planeta es la economía estadounidense y la razón de ello es que tiene el PIB real más grande del planeta. En términos, eso lo valoramos en moneda nacional, pero a través de unos ajustes que hacemos, tenemos un indicador de precios, un indicador de cantidades y un indicador de ingresos. Por eso les digo que es lo visto microeconómicamente en un mercado llevado hacia un mercado consolidado. Entonces, importante en este cierre aquí volver a reforzar la idea de los ciclos económicos. Esto es lo que llamamos ciclos económicos. ¿Qué ocurre en los ciclos económicos? Resulta que la economía pasa de forma recurrente
por periodos de crecimiento y por periodos de desaceleración económica o de recesión económica. Las cosas tienden a ir muy bien en algún momento y en otros momentos no tan bien. El principal indicador que nos permite ver si estamos aumentando, si estamos bien o si no estamos tan bien, es calcularle la variación porcentual al Producto Interno Bruto en términos reales. Entonces, esa variable tiende a tener este comportamiento en el tiempo. Si bien, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos del año 1900 era un nivel muy por debajo del PIB que tiene ahorita en el año 2022, no significa que el crecimiento de la economía ha sido lineal. Ha pasado por periodos de auge, ha pasado por periodos de recesión. De hecho, el mundo en el 2022 y sobre todo en el 2023 parece que va a pasar la mayoría de sus economías por una etapa de recesión, que es decir, va a haber una disminución o una variación negativa del PIB en términos reales. Todo eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación, así que vamos a ir asimilando las cosas con calma. El flujo circular de la renta, siempre ese modelito económico sencillo que nos permite entender esto que estamos hablando de cómo se comporta la economía. Lo primero que hacemos es que generamos un nivel de ingreso año tras año, ¿ok? Renta o ingreso. Ese nivel de ingreso se genera aquí en las empresas, porque las empresas son las que producen y venden, ¿ok? Esas empresas, como saben, demandan factores productivos y ofrecen bienes y servicios. Estas son las organizaciones jurídicas. Tenemos los hogares, como todos nosotros. Todos los hogares puede ser una persona o el grupo de personas que comparten un ingreso, ¿ok? Estos hogares somos todos nosotros ofreciendo nuestra mano de obra y recibiendo una compensación por ello o comprando bienes y servicios. Eso hace que exista un flujo de bienes y servicios y un flujo monetario. Es decir, salen bienes y servicios y todos esos bienes y servicios generan una corriente de dinero porque no hacemos trueques, sino que para facilitar enormemente el comercio, nosotros creamos una mercancía común para intercambiarla por el resto de las mercancías. Y además, nosotros en nuestra economía no solamente intercambiamos bienes internamente, sino que además intercambiamos bienes y servicios con otras economías o con otros países. Entonces, ¿cuáles son las variables que pertenecen a cada uno de los sectores? Veámoslo con calma. Vamos a, ya nosotros vimos las empresas, vimos los hogares, vamos a pasar al sector público, ¿ok? Entonces, el sector público está representado por el gobierno. El gobierno es esa unidad institucional que además de sus funciones en el ámbito político, es decir, además de su papel legislativo, ejecutivo y judicial, se le asignan, se piensa que es importante que realice estas tres funciones económicas. Uno, que haya una regulación de la actividad económica para evitar los fallos del mercado. Esto lo vimos un poco en la unidad anterior. Decíamos, caramba, el sistema del mecanismo de mercado es muy eficiente, es muy bueno, pero tiene fallas, ¿ok? Y esas fallas tienen que ser corregidas por el Estado, de manera que un papel importante es que el Estado mejore la eficiencia del mecanismo del mercado. ¿Evitando qué? Evitando las consecuencias de los fallos del mercado. Otro papel tremendamente importante es la redistribución del ingreso y de la riqueza. ¿Por qué? Porque los vamos a ver cada una con calma, ¿ok? Pero como línea general, es importante entender que este circuito económico, que esta forma de organizarnos en miles de individuos que toman decisiones descentralizadas de producción y de consumo, es muy eficiente, pero suele también generar mucha inequidad. ¿Por qué? Porque los ingresos terminan concentrándose en las personas que tienen los
mejores talentos, ¿ok? Y eso hace que la riqueza se concentre en esas personas. Tiene que entonces haber unas estrategias del lado del sector público para que ese mejore esa desigualdad que de suyo trae el circuito o el mecanismo de mercado. ¿Okay? Y finalmente, ya sabiendo que existen los ciclos económicos, pues entonces el gobierno también debe, a través de ciertas estrategias, lograr una mayor estabilidad económica. Es decir, que el gobierno tiene que cumplir, además de sus funciones políticas, en el ámbito económico, la función de eficiencia, de equidad y de estabilidad. Este esquemita que está aquí nos ayuda mejor a entender el tema de la eficiencia, la equidad y la estabilidad económica. ¿Qué permite lograr la eficiencia? Bueno, primero, ¿qué puede generar ineficiencia en el mercado? ¿Qué puede generar los famosos fallos del mercado? Bueno, la concentración del mercado, es decir, que existan monopolios u oligopolios, en cuyo caso el Estado debe crear normas y leyes que vayan en contra de los monopolios. ¿Okay? Siempre que se pueda lograr una mayor competitividad en los mercados, el Estado debe renormar para que eso ocurra. Otra cosa muy mala que ocurre de la explotación de la actividad económica bajo el mecanismo del mercado es que hay externalidades negativas como la contaminación, es decir, procesos individuales que terminan generando perjuicio colectivo. Y en ese caso, igual, el Estado debe normar para que se eviten las consecuencias de esas externalidades negativas. Y finalmente, hay unos tipos de bienes que no produce eficientemente el mercado. Por ejemplo, la defensa, la salud, la educación. Y eso hace que haya bienes que tengan que ser declarados bienes públicos y que necesariamente deban ser producidos por el Estado. Repito, aquí estamos hablando de una unidad que es totalmente específica. El sector público es una unidad totalmente específica dentro de la economía. ¿Okay? Eso le permite a través de las normas corregir los fallos del mercado a través de mejorar la eficiencia del mercado. Con el tema de la equidad, ¿qué estamos diciendo? Con el tema de la equidad estamos diciendo que el mecanismo de mercado premia al que logra aumentar la producción de bienes y servicios. Eso significa que gente que esté desempleada queda fuera del circuito económico, que gente que no esté bien calificada queda fuera o queda fuera de la repartición de la renta, mejor dicho, no fuera del circuito económico porque él siempre va a consumir, queda fuera de la repartición de la renta. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que, una vez que se genera ese ingreso total de la economía, restar, imputar renta, es decir, cobrar impuestos como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado para quitarle renta a los que más ganan. ¿Y qué hace con esas rentas? Esas rentas debe devolverlas al circuito económico a través del gasto público, a través de las transferencias que le haga a los hogares. Esas transferencias pueden ser directas, esas transferencias pueden ser a través de la prestación de servicios, ¿ok? A través de la educación, de la salud, a través de cualquier mecanismo que permita a las personas poder alcanzar mayores estándares de calidad de vida. ¿Okay? Entonces, eso es lo que llamamos redistribución del ingreso. Y finalmente, la estabilidad económica es simplemente entender que existen los ciclos económicos, que existe la inflación, que puede haber una alta tasa de desempleo, que puede haber un bajo crecimiento económico y que el gobierno, a través precisamente del manejo de variables macroeconómicas como los impuestos y el gasto del gobierno, puede emprender acciones para mejorar el funcionamiento de la economía o a través de lo que es el monopolio que tiene el gobierno en el mercado del dinero, también puede generar estrategias a través del manejo de
la cantidad de dinero y la tasa de interés que permitan por el lado monetario estimular la economía. Es decir, el gobierno tiene y puede aplicar política económica que va a tener un efecto sobre variables de la demanda agregada y ese dinamismo de la demanda agregada va a estimular la producción de bienes y servicios y va a generar un crecimiento económico. Siempre vamos a estar pensando en la necesidad de que haya crecimiento económico. ¿Alguna duda hasta aquí con cuáles son las funciones económicas que se le asigna al sector público? Profe, lo que pensé poner aquí en los comentarios sobre si la renta que se recauda es parte del dinero orgánico. Fíjate, claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí lo que tú estás haciendo es quitarle renta a una renta que ya se generó, es decir, se genera la producción de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Cómo se genera la producción de bienes y servicios a nivel global? Bueno, con la combinación de capital y trabajo. ¿Qué hace el Estado? El Estado hace una redistribución de ese ingreso que se generó. ¿Qué hace? Le quita a los que más ganan y le redistribuye a los que menos ganan. Esa diferencia entre los ingresos y los gastos va a generar un ingreso que se llama ingreso disponible, es decir, al final en la economía una parte del ingreso se consume y la otra se ahorra. Pero ha ocurrido un reacomodo, ¿sí me explico? Es decir, se ha generado un primer ingreso y después el Estado ha agarrado a los que han tenido mayor renta y les ha impedido o les ha, porque realmente eso es una imputación, ¿sí? No es que se haga si la gente quiere o no quiere, no, es una obligación de los individuos, de los ciudadanos, pagar, por ejemplo, impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Todas las personas naturales y las personas jurídicas han tenido un ingreso, han tenido unos costos y han generado una ganancia. Y sobre esa ganancia, el Estado se ha apropiado de una cantidad de dinero totalmente orgánica, totalmente producida en el circuito económico. ¿Y qué ha hecho con esa cantidad de dinero? Bueno, resulta que ese Estado paga nómina, ¿verdad? Porque tiene, aplica servicios, presta servicios de seguridad, de alimentación, de educación, inclusive de esparcimiento, o sea, hay muchos beneficios que genera ingresos de bienes públicos que genera el Estado, pero también hace muchas transferencias directas. Por ejemplo, cuando le da al desempleado una determinada cantidad para que sobreviva en el periodo que está desempleado, todo lo que son las contribuciones a la seguridad social, todo lo que tiene que ver con becas, con todo el sistema de dinero directo que entrega el gobierno a determinados ciudadanos, todo eso se llaman transferencias públicas, ¿sí? Todo eso forma parte de las transferencias y eso le permite a esos individuos tener un ingreso, ¿verdad? O recibir un bien y aumentar su calidad de vida, ¿ok? La pregunta de fondo es qué tan efectivo hemos sido en la redistribución de la renta. Bueno, lamentablemente, después de todo el siglo XX, donde hubo un gran avance de la redistribución de la renta, y eso permitió generar, por ejemplo, en Europa, un ejemplo clásico, todo ese bienestar que tiene Europa a nivel de su seguridad social, todo eso está sustentado en el cobro de impuestos, ¿sí? O sea, porque el Estado no produce ingresos, él de suyo, él lo que hace es que toma porción de ingresos de alguien, o sea, él no está allí para ser productor, ¿ok? Para generar ingresos están las empresas. Él está allí es, en todo caso, para obtener ingresos de esos entes que producen bienes y servicios y redistribuirlos. ¿Qué ha pasado en el mundo, sobre todo con el tema de la globalización? Que mientras las empresas se han vuelto multinacionales, los gobiernos han seguido siendo nacionales y eso ha llevado a una evasión tremenda de los impuestos. Eso hace que tengamos situaciones tan dramáticas como la que me permití dejar aquí reflejada. Los estados han fracasado en esta responsabilidad. ¿Ok? Según la gente de Credit Suisse,
fíjate esta cosa tan dramática, el 1,2% de la población controla el 48% de la riqueza del mundo, es decir, casi el 50% de la riqueza está en manos de 96 millones de personas. ¿Cuántos somos? Somos 8.000 millones de personas, ¿verdad? Eso ya es una concentración tremenda, pero es que además del resto de los habitantes, el 52% tiene acceso a 1,1% de los recursos totales. Sí, o sea, hay una gran masa de personas del 52% que tiene unos ingresos mínimos, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente hay un colchón ahí en el medio que siempre lo hemos denominado tipo clase media, ¿ok? Que es el que termina amortiguando. O sea, ¿qué pasó desde esa época tremenda donde Marx hizo su famoso manifiesto comunista? Allí había una tremenda desigualdad de la riqueza. ¿Qué ocurrió en los años 20? Ocurrió una cosa maravillosa. Las personas fueron generando cada vez más y más conocimiento. Se generó un gran capital humano, ¿verdad? Que sirvió, que tuvo una mayor remuneración porque tiene un peso más importante en la renta y además los estados, a través de la redistribución de la renta, lograron mantener niveles de educación de calidad. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, todos los problemas, por supuesto, esto es, digamos, solo una arista de los problemas, pero parte de los problemas que están sucediendo muy gravemente ahorita es que inclusive en sociedades emblemáticas como la estadounidense, sobre todo la europea, se está tendiendo a concentrar la riqueza, así que los estados puedan hacer mayor cosa para diezmar eso, ¿no? Entonces, por allí hay un problema serio, serio, la verdad, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la redistribución de la renta y, como te digo, el tercer punto tiene que ver con los ciclos económicos, el cual vamos a ver con más calma más adelante. Por ahora lo que me interesa, repito, es entender que hay un sector público que maneja dos variables económicas claves. Una es los impuestos, que esa imputación que hace sobre la renta o el consumo de las personas, y otra es las transferencias, ¿ok? Que son ese dinero, ese gasto público que se genera a través de donaciones a las personas, ¿verdad? Ante entregas de dinero a las personas sin contraprestación. Y además existe un tipo de gasto, ¿verdad? Que tiene que ver con el pago de bienes y servicios, con la compra de, con el pago de empleados públicos, con la compra de bienes y servicios, que son gastos que se generan de la actividad de servicios, de prestar servicios públicos que tiene el gobierno. ¿Ok? Entonces, bueno, como te digo, esto es ir, y a todos los alumnos, esto es ir entendiendo poco a poco cómo es por los distintos elementos que conforman la macroeconomía. En el caso del sector financiero que me interesa primero que se entienda que hay un sector financiero porque resulta que una mercancía llamada dinero es la que se intercambia por el resto de los bienes y servicios. ¿Quién ofrece ese dinero? Ese dinero lo ofrece en primera instancia el Banco Central, que es el ente creador de dinero primario. Todo eso lo vamos a ir conociendo poco a poco, ¿ok? Y luego hay otros bancos que reciben depósitos que de manera indirecta también crean dinero. Eso lo vamos a ver en el capítulo del dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que en esa economía se ha generado un ingreso, la mayor parte de ese ingreso se ha utilizado para comprar bienes y servicios, pero hay una parte que se ahorra, una parte que se guarda. ¿Y dónde se guarda? Se guarda en el sistema financiero, ¿verdad? O en los bancos, o se utiliza para invertirlo en títulos valores. En ese sentido, entonces, cuando hablamos del sector financiero, vamos a ponerlo aquí en el esquema, que es mucho más fácil, lo que estamos hablando es que los hogares tienden a generar un ahorro, que ese ahorro va al sistema financiero. En este sistema financiero vamos a tener por un lado el sector monetario y por otro lado el sector de los bienes y valores distintos del dinero, y ese sector financiero cumple una función primordial. ¿Cuál es? Ese dinero que recibe de los ahorristas lo presta, se lo presta a las empresas,
para que las empresas puedan invertir. ¿Okay? Entonces, esa interacción se conoce como intermediación financiera, lo que permite apalancar el crecimiento de las empresas es precisamente que las empresas pueden endeudarse, ¿ok? Pueden tomar los excedentes de ahorro de otros agentes económicos e invertirlos. Al final, ¿cómo se multiplica la renta o el ingreso? Se multiplica porque hay una persona que de la nada, ¿verdad? Decide pedir un préstamo, decide crear un emprendimiento y, por ejemplo, ideó una forma particular de hacer una determinada mercancía. Y con eso consiguió un mercado para colocar su producto. Esa persona automáticamente con ese dinero prestado que recibió está generando empleo y está generando nueva producción de bienes y servicios. Y eso permite que haya mayor ingreso y mayor bienestar. Entonces, al final, todo el crecimiento económico descansa en el sistema financiero, descansa en estos excedentes de ahorro que a su vez permiten que hayan préstamos y que esos préstamos sean la fuente para que haya inversión. Al final hemos dicho que la economía necesita el factor capital. Bueno, la forma de que crezca el factor capital, es decir, la forma de que crezcan las maquinarias y equipos, los edificios, las herramientas y de que haya nuevas tecnologías, es a través de el gasto en inversión que se realiza año tras año. ¿Okay? Ese esfuerzo que hacen las empresas año tras año por aumentar su capacidad de producción. Eso es lo que va a permitir que haya mayor producción de bienes y servicios el año que viene y con ello mayor bienestar. Siempre tengan en cuenta el esquema de formación y acumulación de capital de Adam Smith, y donde se combinaba capital y trabajo para producir bienes y servicios. Eso generaba ingresos, usted lo dividía entre la población y eso le permitía obtener el ingreso per cápita, el PIB per cápita. Y entonces, por supuesto, mientras usted tiene más PIB per cápita, tiene mayor nivel de vida. Todo eso es posible porque hemos sido capaces de generar una mercancía común y esa mercancía común, que es dinero, tiene dinámica propia, tiene vida propia. De hecho, hoy por hoy, el mercado financiero es mucho más grande que el mercado de bienes y servicios. ¿Okay? O sea, aquí, en este mercado, se negocia dinero, se negocia divisas, se negocia acciones, se negocian bonos, ¿ok? Se negocia cualquier cantidad de derivados financieros. Esto es todo un mundo fascinante, ¿ok? Entonces, como todo mercado, en el sector financiero hay una oferta de dinero, una demanda de dinero y hay un precio. Ese precio es la tasa de interés. Hasta allí me interesa llegar ahorita. No me interesa ir más allá. Me interesa que sepan cómo existe el mundo real donde se producen los bienes y servicios y el mundo financiero. Y que este mundo financiero apalanca lo que ocurre en el mundo real, en el mundo de la producción. Y eso se hace ¿por qué? Porque el dinero no se queda solamente en el consumo. Si nosotros nada más lo que producimos lo consumimos, no existiera este mecanismo. Fuera un circuito que no se retroalimenta, que no sigue creciendo. Pero como resulta que nosotros parte del ingreso sabemos que lo tenemos que ahorrar para consumir en el futuro, se crea todo este mecanismo de apalancamiento. No siempre funciona tan bien. Es muy conocido que así como han ocurrido crisis en el mercado de bienes y servicios, las crisis en el mercado financiero suelen ser más estruendosas, ¿verdad? Como en la Gran Depresión, lo que les digo que pasó con la tremenda caída del mercado bursátil que ocurrió en los años 30, y después de eso han habido muchísimos efectos. Un último sector que tenemos que mencionar es que existen intercambios de bienes y servicios, intercambio de activos financieros y pasivos con el resto del mundo. De manera tal que entonces nosotros generamos información consolidada, generamos variables agregadas en este sector. ¿Cuáles son las importantes
que me entiendan o que sepan ustedes ahorita, bueno, que por un lado están las exportaciones, en las cuales se contabiliza todas las ventas de bienes y servicios hacia el exterior, están las importaciones, donde se contabiliza toda la compra de bienes y servicios desde el exterior, y que hay una variable que se llama tipo de cambio. Porque hay una variable que se llama tipo de cambio y que es el precio al que se intercambia la moneda nacional por moneda extranjera, porque en esta economía existe una moneda y en cada economía existe una moneda nacional. De manera que cuando hacemos los intercambios, lo hacemos con una moneda común a la que le tengamos confianza. Es decir, la hacemos en una moneda que se llama divisa. ¿Por qué se llama divisa? Porque es aceptada internacionalmente. Las divisas o las monedas que consideramos divisas en esencia son el euro y el dólar. ¿Okay? Un poco se usaba de alguna manera la lira, pero cada vez menos. De alguna manera se usaba el yen japonés, pero cada vez menos. O sea, el mercado está bastante concentrado en el dólar y en el euro. Y entonces todas estas economías lo que hacen es que efectivamente intercambian bienes y servicios o intercambian activos financieros o contratan deuda con el resto del mundo o le prestan fondos al resto del mundo, pero eso sí, todo se contabiliza dependiendo, o sea, se toman las decisiones tomando como referencia el tipo del cambio, es decir, el precio al que se intercambia una moneda por otra. Entonces, bueno, hasta aquí quedamos con esta segunda hora, nos falta una tercera hora, ¿sí? Bien, profe.